Eclesiastés capítulo 1 versículos 3 al 7. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos van todos al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Muy bien, en esta noche veremos que el esfuerzo humano sin Dios es inútil. Estamos viendo en estos días este hermoso libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, cuando Salomón ya está en una edad de anciano, ¿no? Él ya está pisando la ancianidad. En el Cantar de los Cantares era un joven que escribe acerca de cómo debe ser el amor en el matrimonio. Luego, cuando él ya es un adulto con hijos y está en una edad más o menos joven todavía, él escribe mayormente a su hijo cómo debe vivir para adquirir sabiduría y cómo mantenerla en esta vida. Y ahora, cuando ya ha llegado a la vejez, a la adultez, él nos quiere enseñar cómo se debe vivir la vida desde la perspectiva de Dios. En los primeros versículos, en los versículos 1 y 2, vimos que nuestra vida solo tiene sentido verdadero a través de la persona de Dios. Y en esta noche veremos que el esfuerzo humano sin Dios es inútil. Continuamente vamos a ver que utiliza el término vanidad, pero nuestra vida no es vanidad de vanidades porque tenemos a Cristo. Por eso que nuestra vida no es vacía. Si nos llenamos de su palabra, de la comunión de otros cristianos, tendremos una vida también abundante. Pero si sacamos nuestra mirada del cielo, de nuestro Señor Jesús, podemos caer en el mismo dilema del hombre sin Dios, del incrédulo. Y vamos a comenzar a mirar nuestra vida y a no encontrarle sentido. Pero si ponemos nuestra mirada al cielo, todo tendrá sentido, aún nuestros problemas, nuestros desvelos, cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestros enfermos, llorar, reír, jugar, todo tendrá su lugar y su sentido si lo hacemos mirando a Dios y pensando en Dios. Vimos que Salomón escribe este libro colocándose como en los zapatos de un hombre que no tiene a Dios. Por eso que él constantemente va a usar el término dije yo en mi corazón. Varias veces va a usar esta expresión. Porque nosotros los hijos de Dios no debemos hablar así. Nosotros debemos decir cuál es la voluntad de Dios. Constantemente Salomón en Proverbios nos dice que no debemos confiar en nuestro corazón, sino cuál es la voluntad de Dios. El necio, por el contrario, dice, digo yo en mi corazón. También otra expresión que lo usa mucho es debajo del sol. Nosotros los creyentes tampoco pensamos así, ¿no? Nosotros decimos el mundo venidero, pensamos mejor nosotros. Nosotros decimos, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y finalmente, otro término que se usa muchísimo es vanidad. No para nosotros. Nosotros, por tener a Cristo, nosotros consideramos que nuestra vida es completa porque le tenemos a Él. Salomón entonces nos va expresando que a la larga todas las cosas, los logros, para el hombre sin Dios van a carecer de sentido. Que todo lo terrenal debajo del sol no alcanza a satisfacer el verdadero anhelo del ser humano. Pero que si el centro es Dios y no el hombre, vamos a hallar realmente en el sentido. En estos versículos del 3 al 7, usted ya notó que Salomón está tomando ejemplos de la creación. ¿Se fijó? Está hablando del sol, de los vientos, de los ríos y del mar. Porque son siglos perpetuos que Dios determinó desde la creación. Son ciclos que se van repitiendo continuamente, que vuelven una, otra y otra vez y continúan.
Pero el hombre no. El hombre nace y muere. Y sin Dios no hay sentido. Sin Dios muere y va a una eternidad sin Dios. Es una vida terrible sin Dios. Nosotros como creyentes, en cambio, tenemos una esperanza de que si partimos de este mundo, vamos a estar para siempre con Él. Incluso más allá del cielo, ¿no? De las calles de oro, es estar con Él, ¿no? Aunque la Biblia no nos haya hablado de las mansiones, del cielo, de las calles de oro, el estar con Él, el estar con Jesús sería suficiente, ¿no? Sería mucho más que suficiente. Versículo 3 de Eclesiastés capítulo 1 dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La primera palabra que llama nuestra atención allí es ¿qué provecho? ¿Qué provecho? Es decir, el sentido de trascendencia. Al decir vanidad de vanidades, es para aumentar el énfasis, ¿no? Como si nosotros dijéramos el santo de los santos, está diciendo. Es decir, lo más vano, lo más sin sentido es una vida sin Dios. El hombre es un necio al pensar solo desde su corazón y dejando a Dios de lado. ¿Recuerdan el Salmo 14, versículo 1? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Por eso no es de extrañarnos que tanta gente en la historia hable de la vida como sin sentido, como aquel intelectual francés, Jean-Paul Sartre, que habló de que la vida es tan absurda que la única solución lógica es el suicidio. En El ser y la nada, él habló de esto. Y tristemente en el día de hoy, no es necesario ser un intelectual para que nosotros veamos a tantas personas que terminan con su vida, porque sin Dios no hay esperanza. Dice también el hombre. ¿Qué provecho tiene el hombre? Si nosotros vamos a Génesis capítulo 2, veremos que Dios fue creado para glorificar a Dios, tomado del polvo de la tierra, y dice allí en Génesis capítulo 2, versículo 7, si me acompañan por favor, Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice que una parte de la tierra y otra parte del cielo. El cuerpo tomado del polvo de la tierra, y luego el hombre llegó a ser un ser viviente cuando Dios sopló en su nariz el aliento de vida, es decir, la creación de su alma. Más que debatir de las partes constitutivas del hombre, vemos aquí que cuando Dios mira al hombre lo ve como una unidad, lo ve como una sola cosa. La parte de la tierra y la parte del cielo, pero como una sola cosa. En el momento del pecado, la parte dada por Dios y la parte terrenal, todo se arruinó. Entró el pecado y todo se arruinó. Por eso, que si el hombre no vuelve a Dios, aún sus más grandes proezas no son nada si Dios no está con él. Mire conmigo también Isaías capítulo 64 y versículo 6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si Dios no está con el hombre, aún lo mejor que puede hacer son como trapos de inmundicia. Usted vio también allí en el libro de Génesis que el trabajo fue dado por Dios a Adán en el huerto del Edén antes de la caída. Así que el trabajo no es una maldición producto de la caída, ¿no? No es una maldición producto del pecado. En ese tiempo todo era perfecto, pero el trabajo cambió sus condiciones después de la caída. Si tiene todavía allí marcado en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 19, mire cómo cambiaron las cosas. Génesis capítulo 3, versículo
19. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De ahí en adelante vemos que la comunión rota entre Dios y el hombre hace que todo lo que se haga sin Dios aquí en la tierra ya no tenga sentido. Pues hay una desconexión allí con el Creador. El hombre entonces sin Dios no tiene ningún sentido final en cuanto a su trabajo. A la luz de la muerte del ser humano, todo se acaba, todo es transitorio. Miren cómo lo expresa también el Señor Jesús. Él contó una parábola en una ocasión en Lucas capítulo 12. Mire conmigo también Lucas capítulo 12 y versículo 16. Vamos a leer hasta el 21. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tenía razón el escritor Salomón, que muchos años antes nos viene diciendo que a la luz de una vida sin Dios, por más que acumulemos tesoros, por más que incluso aportes hagamos a la humanidad, al final nada importará, porque la vida va a continuar. Y todo aquello y el nombre del que lo hizo escasamente será recordado. Nosotros podemos caminar por aquí por el barrio y vemos muchas calles que tienen nombres. Y yo he investigado algunos nombres y algunos de ellos fueron personajes muy importantes de nuestra historia. ¿Lo sabía usted? Pero el que no lo sabe simplemente es un nombre, una marca, una persona que está en el olvido. Y a menos que escarbemos, investiguemos la historia, vamos a darnos cuenta quién fue. Pero su nombre pasó. Todo lo que hizo pasó y ya no es tan importante. Volviendo a Eclesiastés, capítulo 1, continuemos con el versículo 4, donde dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Job en el capítulo 14, versículo 12 dice, el hombre yace y ya no vuelve a levantarse. También el Salmo 102, versículo 26 dice, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Con un vestido los mudarás y serán mudados. Hemos visto que el hombre fue sacado, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Pero luego del pecado quedó determinado que al polvo volvería. Eso es lo único seguro para el hombre, que al polvo volverá. Su vida pasará y se olvidará si no buscó a Dios en vida. Por eso que aquí el versículo 4 dice, las generaciones van y vienen, lo único que permanece es la tierra, el polvo de la tierra, al cual el hombre tiene que volver. Si no tiene a Dios en su vida, nada va a importar, solamente será vanidad de vanidades. En Hebreos también capítulo 9 versículo 27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Por eso que para nosotros que tenemos a Cristo, tenemos una esperanza y una alegría incluso en nuestra muerte. En el Salmo 116 versículo 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pero el hombre y la mujer sin Dios no tienen esa esperanza, no tienen ninguna esperanza. Las personas van y vienen, nadie permanece para siempre. Quizás solamente un nombre hay en una calle, pero nadie realmente recordará quién fue esa persona. La persona se olvida. Lo que va a permanecer va a ser la tierra, el polvo al cual tenemos que volver.
Versículo 5 dice, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Nuevamente otro elemento de la creación, la tierra fue hecha también en uno de los días de la creación, separando, dice que Dios separó las aguas de las aguas y también dejó la tierra seca, donde Dios hizo crecer los árboles y las plantas. Pero también en el día cuarto de la creación, Dios determinó los planetas, las estrellas, el sol, con el propósito de establecer los días, los meses y los años. También con eso nosotros tenemos las estaciones de los años, ¿no? Es un proceso que Dios estableció de manera perpetua. Hace esto con el sol y no importan los hombres lo que hagan, el ciclo que Dios estableció para el sol siempre sigue siendo el mismo. Por eso que es tan triste ver cómo hoy día los hombres creen que pueden encontrar su suerte o su destino en el movimiento de los planetas, en la ubicación de las estrellas. La Biblia dice que Dios ha establecido para ellos un rumbo y que no tiene nada que ver con el rumbo del hombre. El hombre nace y muere y nada tiene que ver con los movimientos de los planetas. No hay una relación entre ellos. Lo que importa es la voluntad de Dios y lo que dice en su palabra. El Señor Jesús en Mateo capítulo 5 dijo que el sol sale y hace llover sobre justos e injustos. Pero lo importante lo dice al final, ahí en el versículo 48. Él dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No importa el movimiento de los planetas, el sol siempre va a salir y va a volver a esconderse y va a llegar la noche y al otro día va a salir de nuevo. Lo que importa es hacer la voluntad de Dios. Aún esta creación, dice la Biblia en Romanos capítulo 8, si me acompaña, Romanos capítulo 8 versículo 20, dice que toda la creación también ha sido sujeta a vanidad. Romanos capítulo 8 versículo 20. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hasta ahí la lectura. Dice entonces que aún la creación ha sido sujetada a vanidad, pero un día la creación también será restaurada. Y si ella, que es creación no humana, será redimida por Dios, entonces, ¿cuánto más aún el hombre? Dios también quiere redimir al hombre. La creación tiene sus ciclos. El sol, los mares, los ríos, los vientos, y ellos sin cesar han recibido un mandato de Dios de funcionar. Por la caída del hombre, el pecado penetró todas las cosas, y Dios un día también va a redimir la creación. ¿Cuánto más Dios quiere restaurar y redimir al hombre? Nosotros, por gracia de Dios, hemos sido salvados, redimidos. Igual un día lo será la creación. De otro modo, también todo sería vanidad para nosotros. Volviendo a Eclesiastés, vamos al versículo 6 del capítulo 1. Ya hemos visto la tierra, el sol, pero ahora también mire el viento, versículo 6. El viento tira hacia el sur y rodea al norte.
va girando de continuo. A sus giros vuelve el viento de nuevo. Aquí se muestra incluso los conocimientos, ¿no?, que tenía Salomón en aquel tiempo del comportamiento de los vientos en el globo terráqueo. El ciclo es parecido al del sol, ¿no? Los vientos soplan en un ciclo que continúa sin parar y lo hacen sin que haga el hombre un efecto sobre ello. En una ocasión el Señor Jesús, recuerdan que estaba en una tempestad en medio del mar, Él como Dios le dio una orden al mar y al viento. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo la creación? La creación enmudeció. Dios lo creó y Dios también puede ordenarle detenerse. Del mismo modo, entonces, así como toda la creación está sujeta a Dios y lamentablemente por la intromisión del pecado sujeta también al pecado, Dios quiere redimir así también al hombre, quiere salvar al hombre. Hasta aquí hemos visto que todo trabajo que hace el hombre debajo del sol no tiene sentido para él, pero si lo hace mirando a Dios va a tener finalmente sentido. Finalmente, versículo 7 de Eclesiastés capítulo 1. Dice: los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Los mares también fueron dispuestos por Dios junto con la tierra seca en el día tercero de la creación. Dios separó las aguas de la tierra seca. Y nosotros podemos ver el ciclo, ¿no?, del agua. El agua se evapora, sube en forma de nubes, llueve o se vuelve nieve. Tal como también en Génesis capítulo 2, versículo 6, dice que la tierra estaba regada por un vapor que subía, ¿cierto?, de la tierra. En las cumbres de las montañas, ¿cierto?, la nieve y el agua corren, parte de ella es absorbida por la tierra y va a fuentes de agua subterránea, y este ciclo se repite sin fin. Es decir, no hay nada nuevo de lo que Dios ha determinado. Del mismo modo, el hombre, si quiere ser como los procesos, observar los procesos de la naturaleza, podrá verlo, ¿no? Y podrá ver la belleza que hay en ellos, pero al final verá que todo se repite constantemente. Salomón nos muestra entonces que nosotros somos análogos a la creación, y verá que al final, si no hay algo más que eso, se dará cuenta que la vida en el mundo no tiene sentido, a menos que se vuelva a Dios, a menos que mire a Cristo. Si solamente mira el mundo, ve lo que está debajo del sol, verá que todo se repite nada más. A menos que mire hacia el cielo, a menos que mire a Cristo, y que en Cristo solamente hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Hemos visto en esta noche que el esfuerzo humano sin Dios es inútil. El hombre, si no tiene a Dios en su vida, todo su trabajo aquí en la tierra, durante toda su vida, va a ser sin sentido. Si no tiene a Dios y muere, va a partir de este mundo sin Dios, y nada va a haber tenido sentido. Salomón nos presenta los elementos de la creación, para ver que ellos se repiten y se repiten constantemente. A menos que el hombre mire a Dios, va a terminar siendo igual que los ciclos que Dios ha determinado sobre la creación, repetitivos, sin fin. Pero si el hombre se vuelve a Dios, cree en Cristo como su Señor y Salvador, va a poder encontrar el verdadero sentido a su vida. Va a poder ver que en Dios todo tiene sentido. Para nosotros, que ya tenemos a Dios en nuestra vida, podemos ver que la vida, sí, realmente tiene razón y sentido para nosotros, porque lo hacemos todo para Dios. Quisiera que pudiéramos terminar en esta noche con un versículo más en 2 Corintios, capítulo 5, y versículo 14. Dice:
Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hasta ahí la lectura. Si comenzamos a hacer todas las cosas para Dios, vamos a amar aquello que hacemos. Si usted se fija allí, dice que los que tienen a Cristo tienen un amor interno que les hace hacer todas las cosas. Dice que el amor de Cristo nos impulsa a hacer todo lo que hacemos. Para el hombre sin Dios, todo es vanidad. Su trabajo es solamente gastarse, solo desgaste. Pero nosotros que tenemos a Dios en nuestra vida, todo lo que hacemos lo podemos hacer con amor para Dios, y todo lo que hacemos tiene sentido porque Cristo está en nuestras vidas. Oremos.